Acabo de recibir un volumen escrito por mi antiguo amigo Pedro Redondo Reyes, editado por la Universidad de Murcia en este año 2022, titulado Mínima Filológica hacia una fundamentación filosófica de la filología clásica. Es un texto inmenso de más de 500 páginas, se aprende muchísimo, se habla de autores no especialmente conocidos para aquellos que tengan una formación solamente filosófica, y al mismo tiempo es una continuación de sus trabajos estrictamente académicos que podemos encontrar en multitud de revistas. Tengo aquí, por ejemplo, cerca un artículo publicado en la revista Síntesis, Filosofía Teórica y Práctica en Ptolomeo, o, por ejemplo, otro relativo a la onomatopeya, imitación y poesía en Grecia y Roma, estudios filológicos valentinianos, y creo que hay otro relativo también al indoeuropeo o a las leyes fonéticas, mejor dicho. Es decir, lingüística comparativa, ley fonética y explicación lingüística, que publicó también en la revista Tonos Digital. Es decir, que este libro es en cierto sentido una recopilación, pero no es una recopilación porque tiene unidad narrativa propia, es decir, aprovecha sus estudios anteriores, pero arma un texto con unidad narrativa, incluso temporal. Es cierto que su escritura se ha prolongado durante, yo diría, 3 o 4 años, y por lo tanto mantener la tensión a lo largo de tantas páginas es difícil, pero mi amigo Pedro Redondo lo ha conseguido con gran esfuerzo y tesón. Tuve oportunidad de leer las pruebas, de leer un momento anterior del manuscrito, y disfruté, como pocas veces, con la sabiduría, la erudición y las sutilezas que Pedro Redondo Reyes introduce a cada momento en su texto. El caso es que, para mi sorpresa, comprobé también que se había tomado en serio algunas cosas que yo había escrito anteriormente, e incluso las comenta. Normalmente para destrozarlas conceptualmente, porque él es muy duro desde este punto de vista, y además, a mi juicio, con total precisión y acuidad. El caso es que quizá por eso tuvo la delicadeza de encargarme que hiciera una presentación del propio texto, cosa que hice, y digamos, por eso, digamos, este cariño especial que voy a tener a este libro y que voy a desarrollar en años posteriores, y de hecho me propongo que todo el mundo lo conozca en la medida de lo posible, porque a mi juicio es un acontecimiento. Es decir, tiene una importancia no solo para la filología, sino también para la filosofía. Es un texto de una geometría analítica y de una precisión lógica extraordinarias, porque, digamos, está alejado de las formas de hacer filosofía que más o menos son contemporáneas, que a mi juicio son bastante lamentables, y él sencillamente se pone a razonar y a razonar, a desarmar argumentos, a proponer unos nuevos, y normalmente a concluir aporéticamente prácticamente a todas horas, cosa que es exactamente lo que hacía Platón en sus diálogos, que una cosa es lo que se les puede enseñar a los muchachos, o los estudiantes de la filosofía puedan decir acerca de los textos de Platón, y otra es ponerse a leer los textos de Platón y ver que allí no hay forma de encontrar ninguna tesis absolutamente asegurada, sino que Platón era absolutamente no estaba absolutamente comprometido con ninguna de las cosas que decía. Sencillamente habían sido desarrollos que en un momento dado se le vinieron a la cabeza y ya está. Luego, los que quieran hacer doctrina de todos esos desarrollos, pues directamente, pues problema suyo. Mi amigo Pedro Redondo es de esa misma condición, busca siempre las fallas, busca los suplementos, las contradicciones,
apela a, a los maestros para intentar encontrar soluciones a problemas que se le plantean y directamente va como un disolvente, directamente arruinando las explicaciones posibles. De tal manera que acaba en aporía, que es una palabra que aparece más de una vez y más de dos en el texto y que de alguna forma define su propio propósito. La diferencia entre este texto, este volumen, y sus artículos estrictamente académicos es que aquí hay mayor libertad de espíritu, por decirlo así. Es decir, no tiene que estar sometido a las exigencias de la academia. Y aunque ha sido publicado por la Universidad de Murcia y supongo que ha pasado sus controles y demás, pues directamente Pedro Redondo ha cargado la suerte en su texto y para todo aquel que no esté todavía acartonado por la academia, este texto absolutamente erudito, es decir, porque esa es la paradoja del asunto, es decir, es un texto absolutamente erudito de un polímata extraordinario, sin embargo, tiene una insolencia que no puede ser sino bienvenida, alabada, y esto es una fiesta para el espíritu directamente. Las cuestiones de las que trata, podemos hacer un repaso de ellas, tiene siete capítulos principales, uno titulado Etimología, 2 el significado, 3 de la metáfora, 4 de la sede inaccesible, que es un poquito más determinado, del enigma, posibilidad e historia y finalmente filología. Y quizá pudiera decirse que aquello que intenta es preguntarse por el estatuto epistemológico de la propia filología, es decir, de su propia disciplina. Y lo interesante y lo que a mi juicio debería hacernos pensar es que él, como miembro de una disciplina consolidada, directamente cuando pregunta a su propia disciplina acerca de sus propios fundamentos, está calla. Y para intentar resolver este silencio, pues curiosamente acude a los filósofos. No tanto porque los filósofos vayan a proporcionarle respuestas, sino porque va a haber en ellos un talante que le va a servir a él para proponer sus propias soluciones. Y entonces esta apertura epistémica que Pedro Redondo hace en su libro, cosa que se enterá bastante mal, creo yo, a los filólogos, que son en general positivistas, como todos los científicos directamente. No obstante, digamos, tiene para mí una riqueza y una valentía y una gallardía que es aquella que precisamente, a mi juicio, caracteriza a la filosofía, que es capaz de transitar por todos los saberes, es decir, eh, tiene que abrirse a cualquier modalidad del conocimiento y en este caso un filólogo nos está diciendo a los filósofos qué es esto de filosofar. Y en este sentido, querido Pedro, has acertado plenamente.